Perfecto. En esta ocasión, nada más voy a ser yo quien les va a presentar este trabajo que hice con la doctora Lynn Villarreal. Y quisiera empezar diciendo que me siento muy honrada de estar con personales académicas tan destacadas y sobre todo también agradeciendo el espacio que me dan para presentar esta pequeña investigación. Quisiera comentarles primero de dónde surgió esta idea de investigación. Bueno, uno de los fenómenos que comenzamos a observar justamente al aumentar los casos de coronavirus y sobre todo al endurecerse las medidas de distanciamiento social en la Ciudad de México, que es en donde yo resido, pues la preocupación de la sociedad fue justamente aumentando sobre las consecuencias económicas de la pandemia, principalmente lo relacionado al empleo, tanto el empleo formal como el informal. Además, en una investigación previa hice un estudio sobre la estructura económica de México y una de las conclusiones de este trabajo fue que durante los últimos 30 años, que ha sido el modelo neoliberal en México, la cantidad de personas que dependen del empleo informal aumentó considerablemente y esto se relaciona mucho con la estructura económica que tiene el país. Entonces, naturalmente de esto surge una hipótesis, ¿no? Que debido justamente a las características del mercado laboral en México, la pandemia va a tener un fuerte impacto socioeconómico. Y por supuesto que esto incluye a la Ciudad de México, que es la ciudad con mayor peso en el Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿qué dicen los organismos internacionales sobre estas consecuencias? Pues organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, nos dicen que la desaceleración económica o la caída de la actividad económica va a ser la peor experimentada desde la Gran Depresión de la década de los 30. E incluso que esta contracción va a ser mucho peor que la experimentada en la crisis financiera del 2008-2009 que tuvo epicentro en Estados Unidos y que luego fue pues una crisis mundial. Desde la CEPAL también nos dicen que esta va a ser la peor contracción que va a tener la región latinoamericana, sufrido justamente desde la Gran Depresión de los años 30, y ellos están pronosticando que por lo menos el Producto Interno Bruto Real de América Latina para finales de este año se va a contraer en promedio en un 5.3%. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo actualmente, justamente por estas medidas contra el COVID, está afectando al 81% de la fuerza laboral mundial. Y estos efectos tiene justamente impactos tanto en el número de empleos, aumento del desempleo y del subempleo, en la calidad de trabajo porque se prevé una reducción de salarios y menor acceso a la protección social y además que esta afectación va a ser mucho más importante en grupos vulnerables como el sector informal. La siguiente, por favor. Entonces, las consecuencias económicas para América Latina, aparte del aumento del desempleo y, por supuesto, la contracción en el Producto Interno Bruto e inversión extranjera directa, entre otros, pues todo esto va a tener un efecto de arrastre justamente en términos socioeconómicos y se pueden observar justamente en los aspectos de pobreza y desigualdad social. La CEPAL justamente está previendo un aumento en la tasa de pobreza del 30.3% de la población en 2019 a casi 35% a finales de este año. Además, sabemos en general que la gran mayoría de la fuerza laboral informal se encuentra justamente en economías en desarrollo. Entonces, si juntamos el problema del empleo informal y la pobreza, estos dos fenómenos se pueden magnificar para los países de América Latina, sobre todo tomando en cuenta justamente que
ciudades importantes de esta región económica presentan una participación importante en los números de casos de COVID de estos países, y además que las grandes urbes, como por ejemplo la Ciudad de México, han seguido recomendaciones de confinamiento y suspensión de actividades no esenciales mucho más estrictas que el resto de los países, del resto de las ciudades de dichos países de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Entonces, justamente tomando en cuenta el número de casos de contagio que son mucho más visibles en las grandes urbes de América Latina, nosotros nos enfocaríamos en ciudades como Guayaquil, Ecuador, Lima, Perú, Sao Paulo, Brasil, Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Ciudad de México y Santiago de Chile. Estos serían nuestros casos de estudio. Y por supuesto que antes de pasar justamente al problema de la pobreza, yo quisiera recalcar cómo está constituida el empleo informal en América Latina. Antes de la crisis justamente del COVID, la CEPAL nos mostraba datos estadísticos justamente en 2018 sobre países seleccionados, justamente tomando en cuenta estos casos de estudio, y nos dice más o menos que el promedio de estos países del empleo informal no agrícola, quiere decir que está justamente en el sector industrial y en el sector terciario de servicios, era aproximadamente del 60%. La informalidad es del 60%, y los países con mayor número de empleo informal o porcentaje, participación, es Ecuador, Colombia, Argentina y por supuesto México. Entonces, justamente por estas condiciones también hemos escogido estos estudios, estos casos de estudio. Y justamente ya la pobreza, la población en situación de pobreza y pobreza extrema en zonas urbanas, pues tiene una participación muy, muy importante en América Latina, ya que es del 26% para la población en general de América Latina en situación de pobreza y 8% de la población latinoamericana que se encuentra en pobreza extrema. Ahí, por supuesto, como ven en esta gráfica que les presento, pues el país México, Colombia y Argentina, pues destacan justamente en que tienen una mayor participación de esta población en situación de pobreza y pobreza extrema, específicamente en zonas urbanas. La siguiente, por favor. Ahora bien, si nosotros conjuntamos justamente la población informal con aquella población que además está en una situación de pobreza y pobreza extrema en zonas urbanas, antes del periodo del COVID, que es en 2018, entonces nos encontramos que por lo menos el 25% de la población latinoamericana en promedio que vive en zonas urbanas es informal y además está en condición de pobreza. Y el 6.5% de esta población urbana es informal y en situación de pobreza extrema. Y justamente tomando estos datos de los países que quisiera tener como casos de estudio, vemos entonces que hay una relación muy, muy directa entre la informalidad y la pobreza en zonas urbanas en estos países latinoamericanos que pongo de ejemplo. Entonces, lo importante aquí, justamente en el contexto del coronavirus y sus posibles consecuencias económicas, sería entonces analizar esta relación informalidad y pobreza en zonas urbanas, pero a nivel de grandes urbes, justamente para diseñar políticas públicas enfocadas a esta población que es extremadamente vulnerable. La siguiente, por favor. Entonces nos planteamos algunas preguntas de investigación, las que pongo aquí por supuesto no son todas, pero me parecen que son las que más destacan. La primera pregunta general que nos hacemos, la doctora Lynn y yo, es ¿cuál va a ser el impacto socioeconómico del COVID para las ciudades que tienen una fuerza laboral informal importante? La otra pregunta es, ¿cómo impacta el COVID-19 a los sectores informales dada la estructura económica de las ciudades?
Esto también tomando en cuenta que pues justamente la informalidad puede estar mucho más acentuada tanto en el sector agrícola o en el sector de servicios y a lo mejor en el sector industrial en una menor cantidad. Habría que analizar entonces cómo está estructurado económicamente estas ciudades para poder ver en dónde ha impactado mucho más. Y sobre todo, tomando en cuenta esta estructura, también sería importante preguntarnos si se va a profundizar justamente la dependencia de la informalidad en estas ciudades. La otra cuestión es de que vemos que, por lo menos en los últimos meses, muchas de las empresas a nivel mundial han transitado algunas de sus actividades a actividades a distancia que le llaman actividades de teletrabajo. Sin embargo, como sabemos que en América Latina, por lo menos las empresas generalmente tienen un bajo desarrollo tecnológico y sobre todo un bajo uso de tecnologías de la información, y en el caso de la economía informal, este problema todavía se magnifica. Por lo tanto, también nos preguntamos si es posible, justamente dada esta estructura económica de las ciudades y con su dependencia a la informalidad, si es posible que ciertas actividades de la economía informal puedan transitar actividades de teletrabajo bajo estas condiciones de tecnología. La otra cuestión, como lo mencionamos al inicio de la presentación, es de que justamente este problema de la crisis del COVID que se traslapa con la crisis económica es de que pues todos los países en general tienen una pérdida en su Producto Interno Bruto, hay una caída del comercio mundial, hay una caída de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Entonces, justamente los países latinoamericanos que están igualmente integrados al mercado mundial, también nos preguntaríamos entonces cuáles son los mecanismos de transmisión de la caída de actividad de los principales socios comerciales de estos países que vamos a tomar como ejemplo, de las ciudades, y cómo se va a trasladar, digamos, a los sectores informales de las ciudades. Entonces, ¿qué mecanismo de transmisión va a ser justamente toda esta caída de la actividad mundial y cómo va a transitar justamente a un nivel de urbano? Y finalmente, en cuanto a política pública, por supuesto que nos preguntamos cuáles serían justamente los mecanismos ideales para llegar con éxito a esta población que es informal y en situación de pobreza y pobreza extrema, y sobre todo a qué nivel de gobierno deben implementarse estas políticas. Sobre todo pensando justamente que en México, por lo menos, pues las políticas contra la pobreza generalmente son a nivel federal. Y todo ello tiene un gran componente de género, como bien lo explicó la doctora, justamente porque en Latinoamérica el porcentaje de empleo informal es mucho más alto para mujeres que para hombres. Entonces, en este sentido, sí tendríamos que tener siempre una visión de género para poder abordar con éxito estas preguntas. Y finalmente, sería deseable respuestas que las respetadas se incorporen a las políticas públicas que tengan como objetivo disminuir la pobreza y la desigualdad. Porque, como les comentaba hace un momento, la respuesta actual del gobierno federal mexicano ha sido ampliar los programas de transferencias monetarias directas, programas, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Sin embargo, estos programas no están en posibilidad de apoyar a aquellas personas que han perdido actualmente sus ingresos debido a la contracción de la economía en zonas urbanas o que han perdido sus empleos justamente por el COVID-19. Es por ello que para afrontar las consecuencias de esta pandemia, que van a ser muchas, pero que van a ser justamente más profundas para la población informal y la población en situación de pobreza, se debe cambiar la direccionalidad y el enfoque de estas políticas públicas. Y eso sería todo. Muchas gracias.